Bienvenidos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a su edición de conversaciones en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor José Capriles. El doctor José Capriles es arqueólogo, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Obtuvo el grado de magíster en el 2006 y su doctorado en el año 2011, ambos cursados en el Washington University en San Luis. Se desempeña como profesor asistente del Departamento de Antropología del Pennsylvania State University. El doctor José Capriles es especialista en arqueología ambiental, ecología humana y zooarqueología, y realiza investigaciones en Bolivia y Chile. También está comprometido con la preservación del patrimonio cultural en colaboración activa con comunidades indígenas. José, bienvenido al Museo de Arqueología y Antropología. Gracias por aceptar la invitación que te hemos extendido. Y quisiera empezar esta pequeña entrevista preguntándote, pues, de qué parte de Bolivia eres, ¿no? De dónde es tu familia, qué orígenes tienes, y cómo surge el interés por estudiar arqueología, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es el honor, para mí es poder conversar contigo y poder compartir un poco de lo que hacemos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo nací en La Paz y crecí en La Paz. Mi familia mis papás ambos nacieron también en La Paz, pero también sus papás y cuando uno, a medida que retrocede en el tiempo, la verdad es que la cosa se vuelve cada vez más de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo materno era de Sucre, Chuquisaca. Mi abuela paterna era de Rurrenabaque, en el Beni, en las Tierras Bajas. Y bueno, entonces la historia profunda probablemente haya varios orígenes, ¿no? Tanto en varias partes de América, como quién sabe, hasta donde podemos llegar en el tiempo. Pero bueno, sí, crecí en La Paz, estudié en el Colegio San Calixto, que es un colegio fundado por la Compañía de Jesús, jesuita, y aquí, un lugar donde conocí a grandes maestros y grandes amigos también. Y hasta el día de hoy, mis compañeros de curso son, todavía nos mantenemos en contacto y son parte de la interacción que tengo, ¿no? Todo el tiempo. Eso. Y dime, ¿cómo elegiste estudiar arqueología, ¿no? ¿Y en qué universidad estudiaste en Bolivia? Sí, como tú apuntabas, yo estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, que actualmente es la única carrera o la única universidad que tiene la carrera de arqueología en Bolivia. Eh, ¿Cómo decidí estudiar arqueología? Es algo que probablemente se vaya hasta el momento en cuando yo era niño y visité el sitio arqueológico de Tiwanaku, Oh, yeah. como habrán hecho tanta gente. De La Paz no queda muy lejos, está tan solo 75 kilómetros, más o menos, y bueno, en esas épocas, cuando era un niño, era un viaje largo, la carretera no estaba pavimentada, ni mucho menos, y sin embargo, la experiencia de visitar ese sitio arqueológico me quedó muy, muy profundamente grabada. Desde la primera vez, probablemente cuando tenía 5 o 6 años, y en visitas subsecuentes, en otros años que volví a percibir el sitio y me seguía pareciendo tan magnífico, tan enigmático, tan complejo, que me fascinó. Y después, bueno, mi mamá, ella era bióloga, entonces cuando crecí, pasaba, por ejemplo, mucho tiempo en el Museo Nacional de Historia Natural en La Paz, donde ella trabajaba, que está muy cerca del campus, donde ella estudiaba biología. Entonces
Eh, bueno, y además trabajaba en el campo, ella era ornitóloga, entonces iba a ver aves y a menudo llevaba a mis hermanos y a mí en sus viajes y bueno, a veces viajaba ella sola también y esa idea de investigar la naturaleza, salir al campo, investigar la misma idea de poder producir ciencia, poder producir conocimiento a partir de la observación del entorno natural fue algo que me marcó desde muy pequeño y que fue, creo, muy importante a la hora de decidir qué es lo que quería hacer. Y bueno, yo era, siempre me considero una persona muy curiosa, siempre quería averiguar cosas. Recuerdo que mi mamá me regañaba porque siempre le estaba preguntando por qué esto, por qué del otro. Y bueno, entonces en algún momento, a la hora de decidir un poco qué estudiar, las ciencias naturales eran una opción, pero también me gustaba mucho la gente, la historia y, bueno, todo el campo de humanidades, ¿no? Leer y todo esto. Entonces, la arqueología se mostraba como una opción muy interesante, ¿no? Sobre todo en un país como Bolivia que tiene, que está tan presente la cultura indígena, ¿no? Yo siempre, me encanta eso, ¿no? De que la gente tiene presente su identidad, su cultura tan fuertemente y tiene unas raíces tan interesantes, tan profundas, de cosas tan interesantes que han pasado, que han desarrollado, y sin embargo conocemos muy poco y hemos explorado muy poco de nuestro patrimonio. Entonces, eh, bueno, era para mí eso fue, y hasta ahora, hasta el día de hoy sigue siendo el motor que me mueve a hacer las cosas, es poder explorar el origen de un poco de esa diversidad cultural. Qué genial escucharte un poco sobre esta parte de vida personal que a veces nosotros los arqueólogos lo sabemos cuando tenemos cierto grado de amistad, ¿no? Y uno va hablando sobre aspectos personales. Gracias más bien por compartirlos. Y ya veo un poco por dónde viene la inclinación de investigar, pues, fauna, eh, plantas, ¿no? Y es, creo, más por ese interés de tu madre, ¿no? De que, con el que quieres Definitivamente. Definitivamente mi mamá me influyó mucho a partir de lo que ella así investigaba y la posibilidad de poder atar eso, ¿no? O sea, la ecología siempre fue algo muy importante en mi vida y me sorprendió que no haya más investigación al respecto, ¿no? Estudiar esto de la interacción entre seres humanos y su medio ambiente es como algo fundamental y sin embargo mucha de la tradicional investigación iba más en torno hacia problemáticas un poco más en el aspecto político, incluso en aspectos tecnológicos, pero no necesariamente en esta cuestión ambiental bueno, ahora sabemos que es muy importante. Sí, no, lo que tú me dices, tenemos un panorama muy parecido al Perú, ¿no? En el aspecto de herencia cultural. Eh, y lo primero que a veces a nosotros nos llama la atención es la arquitectura, ¿no? Tú has hablado de Tiahuanaco y lo impresionante de Tiahuanaco me ha hecho acordar un trabajo de Jean-Pierre Proxen, ¿no? Quien trabaja en Tiahuanaco sobre cómo se construye esta gran obra, pues, de infraestructura de esta cultura. Pero lo que yo quisiera que por favor nos expliques un poco más, para el público que es neófito en este campo, ¿qué materiales estás estudiando actualmente como arqueólogo? Eh, bueno, seguro, yo lo que trato de definir lo que hago o me defino a mí mismo es como una especie de arqueólogo ambiental, porque me gusta explorar preguntas que tienen que ver con cómo los humanos interactúan en sociedad
con su entorno ambiental y cómo estas relaciones han ido cambiando y evolucionando y desarrollándose a través del tiempo. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar desde periodos muy tempranos, por ejemplo, el poblamiento humano, tanto en la región andina como amazónica, hasta periodos posteriores, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, el formativo, que es un periodo muy interesante porque se da la transición entre la caza y recolección y la producción de alimentos. Entonces, me interesa mucho, por ejemplo, los procesos de domesticación de animales, como los camélidos, las llamas, la alpaca, que son tan importantes, pero también las plantas, ¿no? Y a menudo estas cosas como la papa, la quinoa en las zonas altas, pero también, qué sé yo, la yuca o los zapallos en las zonas bajas, qué sé yo, y la adopción de otras especies, ¿no? Muchos de esos procesos se dieron de una manera endógena, otros se dieron, más bien llegaron y se incorporaron, por ejemplo, el maíz, domesticado en otras partes, ¿no? En Mesoamérica y qué sé yo. Pero muchas veces se trata de investigar esos procesos de una forma quizás muy, muy particular, digamos, ¿no? Por ejemplo, los zooarqueólogos, y yo he hecho zooarqueología, mucha de mi formación tiene que ver con eso. Utilizamos, por ejemplo, los restos de los huesos de los animales que encontramos en sitios arqueológicos para interpretar un poco la subsistencia de la gente y para también tratar de entender estos procesos, ¿no? de relacionamiento entre gente y sus animales. Pero a veces eso de alguna manera nos limita la perspectiva a simplemente una línea de evidencia. Y lo que yo trato es de más bien de integrar diferentes líneas de evidencia. Bueno, veamos los huesos, pero también veamos las semillas, y qué sé yo, veamos los líticos, veamos lo que residuos quedan, por ejemplo, en los líticos, veamos que podemos informarnos de los mismos huesos utilizando análisis como isótopos estables, incluso ADN antiguo, y tratar de obtener más información, más líneas de evidencia y tratar de responder estas preguntas de una forma un poco más hilando cada vez un poquito más fino. Claro, tú aquí ya nos estás indicando que para poder reconstruir la dieta de las personas y de la fauna que vivieron en el pasado, pues, empleas una serie de técnicas, ¿no? Has nombrado isótopos estables, donde se emplea pues carbón y se hace análisis de nitrógeno. ¿Puedes explicarnos con más detalle en qué consiste esto? ¿Qué tipo de evidencias, qué cantidades debemos nosotros, por ejemplo, a veces me ocurre a mí preguntar qué cantidades debemos reunir a veces en una excavación arqueológica de carbón, ¿no? Los huesos, qué características también deben tener, o cuáles son los huesos mejor datables, ¿no? Para hacer este tipo de exámenes. ¿Podrías explicarnos esto quizás para los alumnos que están iniciándose en la carrera o alguna persona que esté investigando sobre el tema y quiera, pues, realizar este tipo de exámenes? Sí, seguro. Bueno, ya entramos aquí a campo que de alguna manera se puede denominar así como de arqueometría y demás. Evidentemente existen muchas técnicas que uno puede utilizar para responder una diversidad de preguntas y dentro de esto el uso de isótopos es muy útil y los isótopos no es nada más que un nombre para moléculas, átomos que tienen diferente masa atómica. Entonces, por ejemplo, el caso del eh, carbono 14 consiste básicamente en un isótopo que es radioactivo, ¿no? Por ejemplo, ese se forma, en realidad son átomos de nitrógeno que están en la atmósfera y son bombardeados por rayos cósmicos y en ese proceso adquieren propiedades de alguna manera del carbono y ese nitrógeno se vuelve carbono básicamente cuando el nitrógeno pierde un par de moléculas ahí en la atmósfera, ¿no? Y luego se oxida
con oxígeno se vuelve CO2 a menudo y a través de la fotosíntesis es asimilado en las plantas. Bueno, eso es, y una vez otros organismos pueden consumir las plantas o las mismas plantas qué sé yo, algún individuo las quema en un fogón y qué sé yo, y en ese momento ya sea que la planta muere o el organismo que consume la planta muere, empieza a dejar de asimilar el carbono, cualquier tipo de carbono, incluyendo carbono 14, y el carbono 14 va decayendo poco a poco, va perdiendo esa radioactividad, si se quiere, y eventualmente llega a un punto de estabilidad que nosotros sabemos que tiene una tasa bastante conocida de decaimiento. Eso es el caso un poco del carbono 14 como ejemplo de isótopo radioactivo. También hay isótopos estables, ¿no? Por ejemplo, el carbono 12, que es el más común, es estable, o sea, no es radioactivo, no decae. Pero también hay un carbono que es un poquito más pesado, que tiene un neutrón adicional, que es el carbono 13. Y es un poquito más pesado y tiene otras propiedades particulares, pero también es estable, no decae. Diferentes organismos, nuevamente en el caso de las plantas, hay plantas que fotosintetizan más o menos carbono 13, y entonces si las medimos carbono en esas plantas, vamos a encontrar que ese isótopo va a variar un poco. Y a veces depende de la forma de fotosíntesis. Entonces hay plantas que se llaman C4 y C3. C3 son las más comunes, que fotosintetizan carbonos más livianos. C12, mucho más comunes. Y hay plantas que asimilan carbono C13 en mayor frecuencia. Por ejemplo, el maíz es un ejemplo. El maíz además fotosintetiza muy rápido, por eso la planta en sí misma, desde ser un granito tan pequeñito, crece a ser una tremenda planta en menos de un año, ¿no? Claro. Es muy, muy eficiente. Y esas señales son de alguna manera transmitidas a los organismos que consumen esas plantas herbívoros. ¿No? Y entonces, cuando vemos digamos, la bioquímica que constituyen los organismos, están presentes tanto en sus huesos y en otros tejidos estas señales, y a través de ello podemos reconstruir un poco en la dieta. En el caso del nitrógeno también hay isótopos estables diferentes, y típicamente esos nos informan de nivel trófico, es decir, ¿no? Que si es un herbívoro tiene poco nitrógeno, los carnívoros un poco más, y animales que comen carroña, por ejemplo, van a estar más arriba. En el caso de animales marinos que pueden tener cadenas muy largas, también vemos un poco esos procesos. Entonces, y los procedimientos son bastante estándares, ¿no? De poder obtener esta información. No podemos medir carbono y nitrógeno en plantas, en restos óseos o en otros tejidos, y obtener algo de información de dieta, y eso orienta un poco cómo fue la dieta de la gente. Por ejemplo, en los Andes se ha utilizado esto para ver, por ejemplo, cuándo empiezan algunas poblaciones a consumir maíz, y a consumir maíz en grandes cantidades, ¿no? Y a menudo vinculado con consumo de chicha u otras prácticas, ¿no? Porque el maíz es una planta que se separa muy fuertemente en isótopos. Entonces, pero bueno, están ahí ese tipo de técnicas para ello. Ahora, el tamaño de muestra, a menudo, lo interesante de estas técnicas es que, si bien son destructivas, son mínimamente destructivas. A menudo se requiere una muestra muy pequeña para tener un resultado. Y esto y con las técnicas que existen en la actualidad, cada vez se requiere menos, ¿no? En el caso, y esto es tanto para dataciones radiocarbónicas como para análisis isótopos estables. A menudo estamos hablando de miligramos, o sea,
porciones muy pequeñitas. Por ejemplo, para radiocarbono yo creo que, bueno, y además depende mucho de las características de conservación de una muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la costa del Perú, donde la conservación es tan privilegiada, se va a requerir mucho menos muestra que, por ejemplo, qué sé yo, en algún lugar de la Amazonía, donde la conservación, por ejemplo, de restos óseos es muy mala debido a la acidez de los suelos. Entonces, sí, va a variar un poquito, pero en general es mucho menos de lo que se cree. Y a menudo o eso poco o no se puede, ¿no? Es así. Dime, en los restos óseos, o sea, esto es una pregunta mía con respecto a esto, ¿hay una predilección o hay algún tipo de elegir alguna parte de un resto óseo de un esqueleto, por ejemplo, cuál puede ser mejor datable? O sea, ¿dónde se puede preservar mejor Eh, este tipo de eso, evidencias para poder datarlas, ¿no? claro, mira, de un tiempo a esta parte, el estándar para poder fechar hueso se ha convertido en fechar colágeno. El hueso está compuesto de una porción inorgánica y una porción orgánica. La porción inorgánica es lo que se llama hidroxiapatita, que es, le da estructura al hueso, y el colágeno le da esa flexibilidad y son proteínas, ¿no? Cadenas de proteínas ahí. Eh, y, y entonces el procedimiento de datar hueso empieza con la extracción del colágeno. Y un buen control para saber si la muestra tiene colágeno es justamente hacerle isótopos estables de carbono y nitrógeno, y medirle ahí la proporción de ambos y ver la relación que tiene entre ambos. Entonces, evidentemente no todos los huesos se crean iguales, y hay huesos que son mucho más porosos y por tanto van a tener menos colágeno que los huesos que son mucho más densos y por tanto van a conservar mejor el colágeno. Obviamente esto depende de otros factores como su antigüedad, etcétera, pero en general los huesos, las partes mediales de huesos largos, donde el hueso es más denso, son buenas. Pero, y digamos, las epífisis que son muy porosas, por ejemplo, la cabeza del fémur es muy porosa, no va a haber mucho colágeno ahí. Dependiendo, obviamente, si es muy antiguo o reciente, porque típicamente también el mismo proceso de fosilización que implica que la parte orgánica es reemplazada por parte inorgánica en el hueso. Entonces, hay un proceso tafonómico que tiende a que la parte orgánica del hueso eventualmente desaparezca, ¿no? Entonces, un poco los arqueólogos estamos luchando contra el tiempo de alguna manera. Pero además de estos huesos más compactos, lo que se llama hueso medular también, que son buenos, típicamente por ejemplo, los dientes pueden conservar buen colágeno porque los dientes, bueno, tienen también otras características, ¿no? Hay otros compuestos. La dentina es muy densa, la dentina es muy inorgánica, ¿no? Y también el esmalte, inorgánica. Pero al ser estas estructuras muy inorgánicas, pueden preservar en la raíz, que es más orgánica, pueden tener buena conservación de esa
Entonces, como que el diente protege ahí adentro, especialmente si el individuo no ha tenido caries y este diente no tiene Claro. un hoyo que lo atraviese, va a conservar bien ahí una pulpa de material orgánico. Entonces, a menudo los dientes pueden ser útiles para eso, sobre todo la parte de la raíz del diente, no tanto la corona. Y el otro elemento, cuando ya todo está fallando y parece que no hay colágeno en ningún otro elemento, eh, el cuerpo petroso del hueso temporal es otro hueso que al ser muy inorgánico, también muy duro, es el hueso más duro que tenemos en el cuerpo, conserva también un buen material orgánico ahí adentro y ese es otro candidato que a menudo se utiliza para datar cuando no se encuentra material orgánico en el resto del esqueleto. Eh, Doctor José, otra pregunta que se me viene a la mente a partir de lo que tú estás explicando y que he visto en lecturas, ¿no? También hay las muestras de cabello, también se puede extraer de alguna momia y se puede obtener ciertos datos. ¿Podrías explicarnos un poquito de ello? Claro, sí, el cabello está principalmente compuesto de queratina, que es una proteína también orgánica y por tanto se puede datar porque ahí va a tener C14 y también se puede hacer análisis de isótopos estables y como la tasa de crecimiento del cabello es más o menos conocida, ¿no? Típicamente empieza, ¿no?, en la raíz y va pasando el tiempo y obviamente sigue saliendo de la raíz, qué sé yo, pero ya hay una diferencia temporal entre el que esté en la raíz y el que uno, no sé, el otro extremo. Quizás no tanto en mi cabello, porque el mío ya no crece mucho, pero eh, quizás Pero, en más jóvenes sí, pero sí, ya hay estudios que han hecho un poco estos estudios incrementales, ¿no? Esclerocronologías y demás, ¿no? De poder analizar en secuencias, ¿no? Por ejemplo, se han hecho unos estudios ahí de las momias recuperadas del Nevado del Huillayaco entre Chile y Argentina, ¿no?, que permiten construir casi el proceso de procesión y peregrinaje que tuvieron esas momias. Entonces, cuando uno tiene preservación de material de tejido blando, como suele ser el caso en la costa de Sudamérica, del Perú, hay muchas posibilidades de estudiar muchos materiales, ¿no? A menudo los arqueólogos usan hueso porque es lo que hay, pero cuando tienes estos otros materiales, pues se abren las posibilidades. claro. Sabemos que tú has estado estudiando, pues, has realizado estudios en Tiahuanaco y también en otra época posterior a ella, con la ocupación inca, ¿no? ¿Qué factores socioambientales influyen en el surgimiento y desintegración de estas culturas? Ya, excelente pregunta. Mira, yo nunca he trabajado en el sitio de Tiwanaku en sí mismo, aunque me encantaría hacerlo, es un sitio muy, muy bonito, pero siempre más bien he tratado de investigar sitios que donde se ofrezcan oportunidades, pero me parece que había mucha gente tratando de estudiar Tiwanaku en su momento, así que era importante también tratar de ver otros sitios y demás. Pero la pregunta y el fenómeno de Tiwanaku creo que persiste, es muy, muy interesante. Y un poco el estudio de este periodo anterior, el formativo, justamente nos permite tratar de llegar a eso, ¿no? Tiwanaku, mira, se ubica muy cerca de las orillas del lago Titicaca y a mi modo de entenderlo es básicamente se consolida un proceso de integración
de lo que serían sociedades asentadas alrededor de la cuenca del lago Titicaca. Y en ese sentido, tu pregunta se vincula digamos, eso, ¿no? El lago Titicaca en sí mismo fue un espacio que por sus características ambientales, que es un espacio de altura, es muy alto, 3.810 metros sobre el nivel del mar, pero a la vez no es hiperárido, precisamente por tener el espejo lacustre, genera condiciones de humedad y temperatura que permitieron desarrollar intensificación agrícola, ¿no? Y la gente que se asentó ahí, pues aprovechó de plantar, de generar relaciones, interacciones con plantas como la quinoa, la papa y los mismos camélidos, que generaron una base económica que permitieron generar una seguridad alimentaria. Y es a través de ese fundamento, de esa seguridad alimentaria, que se generan procesos como crecimiento poblacional, y con crecimiento poblacional esta complejización de la sociedad, ¿no? Tienes mucha gente y tienes que empezar a lidiar con los conflictos que tienen, que involucran tener mucha gente, y las ventajas que también involucra tener mucha gente, ¿no? Porque puedes movilizar gente para realizar grandes obras, construcciones, arte y demás. Entonces, bueno, y esto estuvo, me parece, vinculado también al desarrollo de una tradición religiosa muy, muy potente en la zona, y creo que todo eso se consolidó con Tiwanaku, y esto, bueno, no es algo que yo necesariamente lo haya descubierto ni investigado. Es un proceso también de mucha gente que ha estado investigando estos temas, y que son comunidades de académicos, y que van discutiendo y produciendo datos y refinando estas interpretaciones, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar con respecto a tus estudios, pues con respecto a dieta o estudio de plantas en la zona del altiplano, ¿está asociados a un óptimum climático? O sea, hay algunos estudios que se inclinan a ello, y recuerdo esto a partir de lo que tú estás explicando, ¿no? O sea, ¿y tus estudios indicarían algo de ello en la zona del altiplano? Más que eso, yo creo que más bien hablan de un sistema productivo bastante resiliente al cambio climático, ¿no? Porque evidentemente hubieron fluctuaciones, y sin embargo vemos que la tendencia fue a que estas sociedades, bueno, crezcan poblacionalmente y en complejidad, aunque hubieron periodos en que hubo reorganización, hubo desintegración de grandes estructuras. El Tiwanaku en algún momento se desintegra, por ejemplo, pero se generan a su vez nuevas formas de organización, ¿no? Como fueron en su momento todos estos señoríos aymaras y otros, ¿no? Entonces, el tema ambiental es fundamental, pero no necesariamente determinante, ¿no? En condicionar la trayectoria de un fenómeno social u otro. Eso depende también de las contingencias históricas y el marco institucional de estas mismas sociedades para qué es lo que media con el entorno ambiental y les permite responder a los desafíos que vienen con fluctuaciones climáticas, ¿no? Que sí las ha habido. Claro. Doctor José, yo quisiera, antes de culminar, darte a ti el pase para que puedas decirnos qué investigaciones futuras estás realizando, qué tipo de proyectos piensas realizar, y añadir algo de ellos. No, agradecerte a ti la entrevista. Siempre es bonito poder conversar de temas de arqueología.
más bien invitar a la gente que se contacten conmigo, los estudiantes, si están interesados en algunos de estos temas. Y bueno, siempre recordar y agradecer a tantos colegas con los que uno trabaja, ¿no? Yo soy parte de una red de colaboración y en ese sentido me encantaría que esta red y redes de investigadores se agranden y conocer y apoyar a nuevos estudiantes y a gente que se interese por investigar y por proteger el rico patrimonio cultural que tenemos, ¿no? En los Andes, en las Américas. José, muchas gracias. De verdad, estas últimas palabras de protección del patrimonio arqueológico, pues es urgente, ¿no? En el Perú, y me imagino que también en Bolivia, que pasan este tipo de problemas de no proteger las zonas arqueológicas, a veces se depredan, ¿no? Y el mismo problema seguro también que tenemos nosotros aquí en el Perú, las pasan en Bolivia, ¿no? Yo quiero agradecerte en nombre del museo, en nombre del director, del personal del museo, del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos, por este tiempo que nos has prestado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, y seguimos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.